exclusión, centros especializados, integración, inclusión, son solo palabras y más palabras que escuchamos cada día, pero ¿existe una comprensión real acerca de su significado? Este desconocimiento nos puede llevar como comunidad a vulnerar los derechos de las personas con las cuales habitualmente compartimos espacios, nuestros lugares de trabajo, de estudio o simplemente en el parque al cual vamos con nuestras familias. Es de uso común y avalado por la comunidad encontrar las palabras como tullido, lisiado, inválido, minusválido, palabras que solo proporcionan juicios de valor sobre la condición humana de las personas afectadas, refieren carencia, imposibilidad, hablan de personas incompletas o no válidas o que son menos válidas. Referencias comunes como estas nos hacen preguntarnos, ¿realmente tenemos vecinos, compañeros, amigos o familiares que merezcan ser categorizados como menos válidos? ¿Es acaso cierto plantear que una persona vale más que otra? ¿Tiene más derechos que otra? ¿Es acaso más humano? Es pertinente observar a lo largo de la historia cómo se percibe la discapacidad, ya que bien dice Nicolás de Avellaneda, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y como tal, pretendemos que los errores del pasado, los cuales por medio de las leyes han sido abolidos, no se continúen realizando. Así pues, para dar apertura al conocimiento, rememoremos la edad antigua, a la cual se le ha denominado el modelo de la prescindencia. En este, la persona con discapacidad se concibe como una carga para la familia y para la comunidad, que no tiene nada que aportar, son seres improductivos, de tal forma que una sociedad donde el nivel de productividad definía la valía de una persona, estas personas con discapacidad son excluidas. Si lo plantea Aristóteles, en cuanto a la exposición y la crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe ningún improductivo. Esto conlleva a que la sociedad tenga que recurrir a métodos como el infanticidio para eliminar estas cargas para la comunidad. Así bien, todo niño nacido con un déficit visible durante el nacimiento y 10 días posteriores al parto debía ser eliminado. Por otra parte, aquellas personas quienes adquieren el déficit a causa de la participación en la guerra eran considerados héroes. Si bien sus servicios ya no son útiles a la sociedad, son una carga económica que la comunidad lleva en una forma de agradecimiento. En esta época, las únicas ocupaciones de las personas con discapacidad consistían en servir de burla y diversión para los otros, ocupando así espacios muy pequeños en la sociedad. En la Edad Antigua e inicios de la Edad Media encontramos altos niveles de religiosidad. En Occidente predomina el cristianismo. Es así como la discapacidad se concibe como la consecuencia de pecados propios y de los padres, así como de personas poseídas en el caso de la discapacidad mental. En consecuencia, sus intervenciones se centraban principalmente en aquellas efectuadas por la Iglesia. Sin embargo, esto se modifica con los avances de la ciencia. Las intervenciones dejan de ser principalmente religiosas y pasan a ser científicas, en la cual se le da valor a las personas en la medida que son rehabilitadas o normalizadas, abriendo paso a un nuevo modelo denominado modelo rehabilitador. Este modelo propone que, ya que la persona es quien tiene el déficit, es la persona quien debe adaptarse a la comunidad, lo cual solo se logra por medio de la rehabilitación. En esta época encontramos la mayor cantidad de centros especializados en donde la persona con discapacidad era internada con el fin de lograr una normalización. En este momento de la historia se le daba más relevancia a las cosas que la persona no lograba realizar que a aquellas capacidades propias del individuo. Las instituciones dividían sus intervenciones en la medida que las personas eran capaces de alcanzar unos mínimos de normalización, por lo cual aquellos donde el déficit era de mayor compromiso no recibían tratamiento alguno. La concepción de la discapacidad partía de un modelo deficitario
donde la persona se concibe como minusválida, inválida e incapaz. Con la llegada de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el modelo de rehabilitador cobró fuerza, ya que la presencia de muchos heridos mutilados en las guerras obliga al campo de la medicina enfocada en rehabilitación a realizar investigaciones para habilitar y rehabilitar, y en últimas normalizar a la persona con déficit, con el fin de que continúe siendo útil a la sociedad. De allí se hace importante plantear los objetivos encaminados a la reestructuración, incorporación, reinserción, recuperación, con el fin de volver las cosas a la situación anterior, reactivar la economía de los diferentes países participantes en la guerra. En la época del Renacimiento y debido a las nuevas necesidades, se incluyen nuevos profesionales en el campo de rehabilitación, los cuales provienen de ciencias sociales y de la conducta, por medio de los cuales se logra rehabilitar a la persona con déficit a través del empleo y la asistencia pública. Con esto se crea la primera ley de integración social de los minusválidos. Con la llegada de nuevos profesionales y con causa de las nuevas ciencias que se ocupan de las intervenciones en rehabilitación, así como los movimientos crecientes de las personas con discapacidad, nos llevan al nacimiento de un nuevo modelo con una definición que considera que la discapacidad no está puesta en las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de la persona en cuestión, sino en aquellas barreras que pueden impedir la participación en un contexto social. Esta concepción que nos brinda el nuevo modelo la consideramos un paso significativo hacia adelante, donde no son las personas con discapacidad las responsables de su propia situación de exclusión. Este modelo nos brinda una clara definición acerca de lo que concibe como deficiencia versus lo que concibe como discapacidad, donde la deficiencia o diversidad funcional es la característica de la persona. Así pues, con esta nueva concepción de la discapacidad podemos hablar de un enfoque de derechos, teniendo en cuenta el principio de igualdad por el cual nos regimos y por lo cual tantos grupos sociales han movilizado, alcanzando que este principio lleve a la legislación colombiana. Es necesario recalcar que si bien como colombianos a todos nos rigen los derechos y deberes concernientes a la Constitución Política de Colombia a la fecha aplicable del año 1991, específicamente la concerniente al artículo 13 de los derechos fundamentales, la cual refiere directamente lo siguiente: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán con los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de raza, sexo, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado proveerá las condiciones para que la igualdad sea real, efectiva, y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. Teniendo en cuenta el artículo anterior, buscando promover una real inclusión de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta la igualdad de condiciones, se dispone en Colombia la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero del 2013, en donde se dispone la igualdad de condiciones en cuanto a los derechos fundamentales, salud, educación, trabajo, incluyendo en sí lo que refiere a la participación social. Por medio de esta ley se pretende garantizar los derechos de la igualdad de condiciones y minimizar las barreras contextuales y sociales existentes, por medio de las cuales se pueda inhibir la participación y por ende disminuir la discapacidad. Created using Powtoon.